las 9:10, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. En la edición de este jueves escuchamos a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Albelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el país. Primero, para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, mis queridos compañeros. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Una reciente encuesta de... ¿No va a responder entonces? No, no va a responder. Probablemente en otra ocasión. Un evento tan importante que pasó el día entero el Congreso de los Estados Unidos abordando el tema de los ovnis. Y tú no me vas a responder, no vas a abordar esa noticia. Una encuesta publicada recientemente por la empresa Gallup da cuenta de que Ecuador, nuestro hermano país suramericano, es ahora mismo, según informes recopilados, el país más inseguro de la región, debido al clima de violencia generada por las pandillas y el crimen organizado. Y dice la encuesta que según opinan los ecuatorianos, el 64% estima o dice sentirse en un país inseguro o que su país es inseguro. José Luis ayer dio algunos datos sobre otra masacre en una de las violentas cárceles ecuatorianas, la penitenciaría del Litoral. Eso queda ahí cerca de Quito. El último informe se dieron varios números de víctimas. El último informe establece en 31 el número de muertes y una cantidad de decenas de heridos. Y también se establece que todo fue la consecuencia de un enfrentamiento entre dos grupos, de los grupos violentos que se disputan el control, no de esas, sino de todas las cárceles ecuatorianas, y que serían dos grupos rivales, pero que ambos son grupos del cartel Jalisco Nueva Generación, pero que están, los dos grupos del cartel Jalisco Nueva Generación, pero que se indicado como el grupo más violento, que se disputan el control de esa cárcel. Wow. Entonces, el problema de Ecuador es ese. Ahora no se sabe si México es más violento que Ecuador. Ahora mismo el país está en estado de excepción en lo que se refiere a todo el sistema penitenciario nacional. Declaró el presidente Guillermo Lasso el estado de emergencia de excepción en todas las cárceles del Ecuador. El asunto llegó a un punto en que anoche, compañeros, uno de los líderes de esos grupos criminales salió en televisión difundiendo un video en el que anuncia un acuerdo entre todos los grupos criminales para pacificar al Ecuador. Los grupos criminales poniéndose de acuerdo. Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los Choneros, uno de los grupos, él dice que por el bienestar de su país y en un acto de responsabilidad, bueno, pues los Choneros, los Tiguerones, los Fatales, BN10, Latin King, M18 y una cantidad de grupos más se pusieron de acuerdo. Acordamos que se termine la vacuna. La vacuna es una especie de sistema de extorsión que existe entre las pandillas ecuatorianas. Que termine la vacuna, las extorsiones y muertes violentas para llegar a una convivencia de seguridad en el territorio ecuatoriano, conjuntamente con la Policía Nacional. Y mientras él hacía ese anuncio en ese video, estaba escoltado atrás por un grupo de individuos que cuando él dice que iban a deponer las armas, porque había uno con una metralleta en la mano, entonces los otros sacaron sus pistolas de la cintura y las pusieron sobre la mesa y el otro puso su metralleta sobre la mesa. Ellos indicando que, bueno, quieren pacificar al Ecuador. La verdad que es una pena que ese país vecino, hasta hace poco tiempo un país muy progresista, el Ecuador,
una de las economías y de los sistemas más estables que había en la región, que curiosamente haya degenerado en esa situación. Y eso tiene, José Luis, un componente principal. Componenda de autoridades claro, con los grupos criminales que se han enquistado en ese país. El problema carcelario, como tú dices, tiene una de sus raíces más fuerte en la corrupción. Cuando grupos criminales pueden mantener dentro de la prisión privilegios, pueden pagar por ellos, pueden sobornar y pervertir el orden. El vacío institucional, y hay algo que tú decías interesante, Rosendo, cuando describías que un individuo de estos estaba anunciando un pacto, un acuerdo. El vacío institucional lo llenan las instituciones criminales. Las instituciones criminales suelen tener códigos, tienen organización, tienen jerarquía. Y por eso, cuando el vacío de las instituciones públicas, las que tienen fuerza de ley, no cumplen su trabajo, pasa este tema que citamos en estos días de San Cristóbal, de la señora diciendo, bueno, cuando Kiko La Quema está por aquí, el barrio está tranquilo, no atracan, le paga la factura, la medicina, aconseja a los muchachos, porque un individuo que tiene un conflicto con la ley, con la norma, porque él tiene un código, se convierte en la autoridad visible. En las cárceles se replica esto, y América Latina tiene, en algunos casos, tiene el vacío institucional, vamos a decir, el infraestructural, Rosendo. Pero hay casos donde las infraestructuras son fuertes y como quiera tú tienes el problema de los cuerpos armados que deben estar al mando en las cárceles. Es un tema muy difícil y al que los políticos le prestan atención cuando solo pasan estas cosas. Bueno, todavía las autoridades ecuatorianas no han emitido una opinión sobre esta propuesta de alianza entre los grupos criminales para que cese la violencia, sobre todo en las cárceles ecuatorianas. Una pena que ese vecino país haya llegado a esa situación, donde precisamente en estos tiempos el presidente de ese país, Guillermo Lasso, pasa por situaciones bastante difíciles para poder mantenerse en el poder. Ayer en Estados Unidos se dio una de esas situaciones que hay que registrarla en la historia. Por primera vez el hijo de un presidente en ejercicio acude a una corte federal para declararse culpable de delitos criminales. El hijo de Joe Biden, Hunter, que es un hombre adulto y es un hombre que hasta el mismo presidente y su familia han reconocido que ha sido una tragedia para la familia, sus adicciones a las drogas y los problemas personales de este señor. Pero son actos de lo que él es responsable. Entonces, tiene una acusación en el sentido de violaciones al tema de fiscal, por retrasos en declaraciones fiscales, y una acusación también por un porte ilegal de armas. Porte ilegal de armas en Delaware, que es su estado, y es el estado en el que se está dilucidando este juicio, que comenzó una investigación de mucho tiempo, pero que va por primera vez a los tribunales ayer, donde la fiscalía y el acusado habían llegado a un acuerdo de declaratoria de culpabilidad por parte de él en dos aspectos de lo que se le sindican, y entonces exonerarlo de cargo por el otro tema, que es el más peligroso de los tres, que es el de porte ilegal de un arma. Entonces, en Delaware no es ilegal portar un arma. Ahora, lo que sí es ilegal es que tú vayas a comprar un arma y tú, sabiendo que eres un adicto a la droga, cuando llenas el formulario para comprar esa arma, donde se te hace esa pregunta de si tú estás usando o has usado droga y tú dices que no, entonces ya eso es un delito criminal. Y eso fue lo que pasó con él. Y eso se paga con cárcel allá en ese estado y en Estados Unidos. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de los cargos por delito fiscal. Y entonces, bueno, pues en el tema del porte ilegal de armas, un compromiso para que demuestre que no ha usado droga por 24 meses consecutivos y comprometerse a no utilizar armas de fuego jamás en su vida. Y él llegó ayer a la corte confiado, independientemente de que es algo sumamente controversial, el hijo de un presidente en ejercicio declarándose culpable de un crimen.
lo que eso significa en un momento político, sobre todo como el que vive Estados Unidos, pero era la mejor salida para él. Entonces llegó a la corte ayer con ese acuerdo con la fiscalía. Por lo regular allá los jueces aceptan y ratifican los acuerdos a que la fiscalía arriba con los imputados, pero la jueza tuvo otro criterio. Entonces, cuando les pusieron los argumentos, la jueza dijo: yo no estoy lista para aceptar ese acuerdo al que ustedes han llegado, porque el tema de el porte de ilegal de armas, ahí ustedes están haciendo unas concesiones para las que ni siquiera yo estoy autorizada para dilucidar sobre eso. Entonces, yo no acepto ese acuerdo de ustedes. Le voy a dar un tiempo para que edifiquen mejor el tema, para que lo estipulen mejor y entonces me lo traigan de nuevo. Y en ese momento, cuando ella llega a ese punto, entonces Hunter Biden, el hijo de Joe, que ya tenía previsto declararse culpable, ahí entonces tuvo que cambiar el ritmo y se declaró inocente. Es lo que se averigua el caso, ¿verdad? Entonces, de declararse culpable pasó a declararse inocente. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, la investigación tiene que continuar, pero ellos tienen que presentarle a esa jueza, una jueza que fue nominada por Donald Trump, pero hay que decirlo que fue ratificada en el Congreso también por los demócratas. Y los argumentos que ella expuso también eran válidos. Entonces, ahí está esa situación y esa sí que es noticia hoy en Estados Unidos. Esta situación que embarga al hijo del presidente Joe Biden, y en el Congreso ya, bueno, pues el liderazgo republicano ahora tratando de aprovechar ese tema para encaminar un juicio político contra el presidente, contra su padre, tratando de determinar si él de alguna manera se ha visto involucrado en acciones de encubrimiento, de tratar de que la justicia no actúe sobre su hijo y ese tipo de cosas. Yo no creo que eso va a pasar, porque aparecerán muchos republicanos que entenderán que realmente cualquier acción de ese tipo no tendría justificación y no van a patrocinar un juicio político al presidente de los Estados Unidos por hechos que ha cometido su hijo, que es un hombre adulto. O sea, eso yo no creo que va a pasar. El otro tema en Estados Unidos, y esto es probable que se anuncie en cualquier momento en este día, bueno, pues el gran jurado que fue designado por la Fiscalía Especial que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos designó para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, pero sobre todo para un gran jurado para determinar los niveles de implicación personal que pudo haber tenido el entonces presidente Donald Trump en cuanto a lo que fue incitar a ese asalto al Capitolio, que degeneró en la muerte de 5 personas, incluyendo un oficial de policía, y que puso en peligro incluso la vida del presidente en funciones de los Estados Unidos, Mike Pence, de la presidenta de la Cámara de Representantes en aquel entonces, Nancy Pelosi, y de prácticamente todos los legisladores que se encontraban presentes en el Palacio del Congreso a ese momento. Entonces, hoy ese gran jurado va a dar su veredicto. En el sentido de que, bueno, de si se presentan cargos criminales contra el expresidente Donald Trump. Ya se ha anticipado que podrían haber 3 cargos, vamos a esperar a ver si eso se ratifica en el día de hoy, pero Donald Trump podía ser acusado de conspiración, que es un cargo muy peligroso, del cual si lo encuentran culpable, podrían inhabilitarlo incluso para ejercer cargos públicos en el futuro, cargo de obstrucción de la justicia y cargo de manipulación de testigos. La información está en los medios norteamericanos esta mañana y se dice que en cualquier momento hoy ese veredicto del gran jurado podría darse a conocer, lo cual sería también un hecho histórico en ese país, donde por primera vez un expresidente de la República estaría siendo acusado de conspiración y de otros cargos criminales muy, muy importantes en el sistema judicial norteamericano. Y termino con España. España está
la discusión sobre quién debe de gobernar, tanto el candidato del del Partido Popular, que quedó en primer lugar, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que se propone formar gobierno y que va a presentar su solicitud ante el rey Felipe VI, pero también Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español estarían en aras también de hacer la solicitud. Los dos quieren solicitar ante el juez que los autorice para formar gobierno. Un grupo de dirigentes históricos socialistas, bueno, pues salió ayer al ruedo y ha dado una información bastante interesante que yo creo que es bueno resaltarla. Nicolás Calderón, del Partido Socialista, Nicolás Redondo, José Luis, del Partido Socialista Español, no del Partido Socialista Obrero Español, correcto, del Partido Socialista Español, y un grupo de históricos dirigentes socialistas españoles dieron ayer una declaración, emitieron un comunicado y lo leyeron ante España, solicitando un gran acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Un acuerdo que se establezcan una agenda de temas principales de estados y que se establezca un gobierno de alianza entre las dos fuerzas políticas del país, porque ellos dicen que no se justificaría bajo ninguna circunstancia un gobierno socialista obrero español que tenga que depender de Carles Puigdemont y de los independentistas catalanes, y un gobierno del PP, pero tampoco un gobierno del PP que tenga que defender de los radicales de Vox. Entonces ellos dicen que si el PP y el Partido Socialista Obrero Español, entre los dos, sacaron más del 60% de los votos emitidos, están recibiendo un mensaje de los españoles en el sentido de que lo que quieren es una concertación y sobre todo que se le envíe un mensaje a Europa de que el liderazgo español ha crecido y que de verdad, bueno, pues está escuchando lo que fue el mandato del pueblo expresado en las urnas. Dicen ellos que estas elecciones generaron un resultado muy interesante, y es que otra vez los partidos tradicionales, el PP y el PSOE, los partidos de centro, recuperan el liderazgo en la arena política nacional, y que eso tiene que prevalecer por encima de cualquier otro interés. Llévatelo, Cundo.